Y es que llega el 1 de enero, ¿y qué es lo que sucede? El 1 de enero. Confesad, no pasa nada, podéis confesar. El 1 de enero nos ponemos creativos. El 1 de enero es el momento de crear los cambios en nuestra vida. El 1 de enero le vamos a dar una vuelta completa a nuestra vida. El 1 de enero vamos a ir al gimnasio. El 1 de enero vamos a comenzar una dieta. El 1 de enero vamos a hacer más ejercicio de una manera continuada. El 1 de enero vamos por fin a estudiar un poquito todos los días y no dejarlo para el final. El 1 de enero también tenemos otras metas espirituales. Vamos a leer todos los días. El 1 de enero nos acordamos de Jonathan Edwards y sus resoluciones y empezamos a pensar también en las nuestras. Pero os quiero retar a olvidaros de cosas nuevas y volver a las sendas antiguas. Que el 1 de enero o el 7 de enero que estamos, podamos recordar las verdades sólidas que tenemos en la palabra de Dios y hacerlo no solo el 7 de enero, sino hacerlo también a lo largo del resto del año. Volver a las verdades fundamentales que son el cimiento de nuestra vida cristiana. Y eso es lo que quiero que meditemos precisamente en esta mañana, acerca de la gracia de Dios hoy. Oímos mucho hablar del amor de Dios, oímos hablar de su misericordia y gracias a Dios por todo ello, pero la gracia engloba todas y cada una de ellas. Hace poco estábamos, precisamente Tan y yo, enseñando una clase en el seminario en Berea y hablamos de la gracia de Dios. Y lo comparábamos con un coche. ¿Y quién de nosotros se ha comprado un coche y viene a su amigo y le dice, mira qué rueda más bonita tiene este coche? Mira qué rueda más negra. Mira, ¿has tocado? Mira, toca. ¿Has visto qué porosidad tiene? Nadie se centra en la rueda. Todos se centran en lo que es el coche en sí. Y en ocasiones tendemos a centrarnos en el amor, en la misericordia, que son partes de un vehículo más grande, que es la gracia de Dios. Por eso quería que hoy nos centrásemos en la gracia de Dios y concretamente en dos efectos de la gracia de Dios que tiene hoy para ti, de manera personal, pero que también se extiende a tu familia y que llegan a extenderse también a tu propia congregación, a tu propia iglesia. Por eso quiero que veamos dos efectos de la gracia de Dios que son los que Pablo repite o explica a Tito concretamente en el capítulo 2. Y mientras veis a Tito capítulo 2, recordad que es una carta breve que Pablo está escribiendo para recordarle a Tito cuál es la conducta que debe tener concretamente en las iglesias que están en la isla de Creta. Y les escribe acerca del orden, acerca del comportamiento y acerca del conocimiento doctrinal que debe existir en estas iglesias. Y como bien sabéis, junto con la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo, forman lo que se conoce como las epístolas pastorales. Es Pablo el que está delegando a Tito, en este caso, cómo poder poner orden dentro de una iglesia que se está plantando para poder colocar los cimientos correctos y adecuados y desarrollar así la iglesia. Vamos a leer el capítulo 2 de Tito entero, aunque nos vamos a centrar en los versículos 11 al 14, pero quiero que cojamos todo el contexto. Pablo, escribiendo a Timoteo, comienza así, capítulo 2, versículo 1, estoy leyendo en la versión de las Américas. Pero en cuanto a ti, Tito, tú, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos, y en este caso las personas mayores, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia.
Asimismo, las ancianas, las mujeres más mayores, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, versículo 6, de igual manera, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y tú, Tito, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Pero sigue, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respeto. Y aquí vienen nuestros versículos del 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo? 1. Trayendo salvación a todos los hombres. 2, y será nuestro segundo punto, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y todo esto que te acabo de decir, Tito, todo esto que te acabo de decir, ¿qué dice? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Que nadie te menosprecie. Y esa es una palabra bonita, menospreciar. Pablo le está diciendo a Tito que nadie te regatee. Que nadie te enseñe el balón por aquí y se vaya por allí. Que nadie te tenga en poco. Estas son las cosas que tienes que predicar. Y fijaros, lo acabamos de leer en los versículos del 11 al 14. Pablo está recordando a Tito y también a nosotros 2 efectos de la gracia de Dios en la vida de sus hijos para que te sean útiles hoy a ti, a tu familia y a tu iglesia, y también para que te sean útiles pensando en la vida eterna. Y es que fijaros, la gracia tiene 2 efectos. El primero que vamos a ver es probablemente el efecto más conocido, el efecto que tiene que ver con la salvación. La salvación, la primera parte del versículo, o la segunda parte del versículo 11, y después vamos a ver el segundo efecto que en ocasiones no solemos tener tan claro en nuestra mente, y es la santificación. Y vamos a ver en qué consiste esa santificación, versículos del 12 al 14. Pero esta santificación no simplemente tiene que ver con el hoy, aquí y ahora, sino que también tiene una extensión hacia la eternidad. Y cómo vivir en esta vida con la vista puesta en la eternidad, lo que va a suceder en la eternidad, lo que es la eternidad y lo que implica la eternidad. No simplemente en el momento en el que lleguemos, sino también en nuestra vida hoy en día. Así que vamos a ver cómo Pablo presenta este primer efecto, el primer efecto que es la salvación y lo que implica ser salvo por gracia. Y es muy interesante que Pablo está explicando estos versículos del 11 al 14 y lo hace con una sola frase. Es una manera en la que él tiene de expresar todo el nivel, todo el hilo de pensamiento, y lo hace en una sola frase. Y esa primera frase comienza precisamente con este primer efecto, la salvación, que es el más conocido, pero no por ello el menos importante. Y Pablo nos explica qué es ser salvo por gracia. Fijaros, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y acabamos de leer, no sé si lo recordáis ya, pero Pablo le ha expuesto a Tito las cualidades que deben tener los ancianos en el capítulo 1, una relación muy similar a la que el mismo Pablo escribió a Timoteo en su primera carta, capítulo 3.
Después ha estado hablando en el capítulo 2 de cómo tienen que comportarse, en este caso, la familia dentro de la iglesia. Y dentro de la familia ha hablado de los ancianos y ancianas, padres, madres, en ocasiones abuelos, abuelas, los jóvenes, y después ha hablado de los esclavos, que a nosotros hoy nos choca un poco. Pero en el momento en el que Pablo está escribiendo, siglo I, los esclavos formaban parte también de la familia. Así que Pablo, en el capítulo 1 se ha referido al liderazgo en la iglesia, capítulo 2 se está refiriendo a cómo la familia tiene que comportarse dentro de la iglesia. Y concretamente en estos versículos finales, con una sola frase, nos está explicando el porqué. Y la respuesta se puede resumir en una sola palabra. ¿Por qué te tienes que comportar como te tienes que comportar? ¿Por qué los ancianos se tienen que comportar de una manera, las ancianas de otra, los jóvenes de otra, incluso los esclavos y los amos de otra? ¿Por qué? Porque eres salvo por gracia. Eres salvo por gracia. Y eso es lo que está precisamente explicando Pablo con este por qué. Y es que la gracia implica un cambio radical en tu vida. La gracia implica un cambio radical en tu vida. ¿Por qué? Porque mira cómo Dios transforma vidas por medio de su gracia. Fijaros, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa que la gracia de Dios se ha manifestado? Porque fijaros, Pablo le está recordando a Tito que la gracia de Dios se ha hecho visible, que la gracia de Dios ha sido percibida por medio del sentido ocular, que la gracia de Dios se ha manifestado al igual que sucede cuando entras en una habitación que está a oscuras, totalmente a oscuras, y le das al botón de la luz. Una pequeña chispa, una simple bombilla, la luz de un mechero, la linterna del móvil hace que se ilumine de una manera completa toda esa instancia, toda esa habitación. Y la gracia de Dios se ha manifestado para traer salvación de una manera física. Es lo que está diciendo Pablo. La gracia de Dios se ha manifestado de una manera física, real, palpable, que podemos ver. ¿Y cómo ha sucedido esto? Por medio de la persona de Cristo. Cristo es la gracia de Dios manifestada. Dios hizo que la gracia se manifestase de una manera visible, al igual que es cuando sale el sol y se pone en lo alto, como en la persona de Cristo. La luz más grande que ha alumbrado al mundo, la gracia más grande que ha alumbrado al mundo, es la que acabamos de recordar, que nació como un bebé en Belén. Pero no se quedó ahí. Recordad que Jesús no se quedó en el pesebre hasta el año que viene, que lo volvamos a sacar otra vez y lo volvamos a colocar ahí. Sino que la gracia de Dios se ha manifestado de una manera visible. Por eso es importante entender la gracia, porque no podemos disociar la gracia de Dios de la persona de Cristo. Gracia y Cristo van unidos porque son la misma herramienta. Por eso, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra cosa que un favor, un regalo, un don que Dios otorga a sus hijos por medio, en este caso, de Cristo. Y es algo que no mereces, es algo que no puedes ganar, es algo a lo que no puedes optar, es algo a lo que no puedes hacer ningún mérito para recibir. Fijaros cuando Pablo está escribiendo a los Efesios, en este caso capítulo 2, unas páginas más atrás, versículos 8 y 9, lo expresa de esta manera: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y eso no es de vosotros, sino que es, ¿qué? Un don, un regalo de Dios. Y por si queda alguna duda, fijaros cómo lo vuelve a expresar la misma idea en sentido negativo en el versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Este no es un regalo que recibes porque es Navidad.
No es un regalo que recibes porque es el Día de Reyes. No es un regalo que recibes porque es tu cumpleaños. Ese es un regalo que recibes porque no lo mereces. Porque no has hecho nada. Porque no es tu aniversario. Es un regalo porque hoy es hoy. Esta es la misma idea. La salvación por gracia se opone frontalmente a la salvación por obras. Si somos salvos por gracia, ¿dónde está el mérito del hombre? No existe. Entonces, ¿dónde vamos a poner el acento en nuestra adoración, como hemos sido llamados en esta mañana? ¿En el hombre o en las canciones correctas que exaltan a Cristo y al autor de la gracia, como hemos cantado en esta mañana? Por eso Pablo específicamente apunta a esta manifestación en un momento de la historia de la gracia en la forma física y en la persona de Cristo, concretamente en la cruz de Cristo. Por eso la gracia de Dios se ha manifestado, se ha visto, se ha podido palpar y ha brillado en la cruz de Cristo. Por eso la salvación es por gracia. Por eso la salvación yo no me la gano y tú tampoco te la ganas. Por eso nadie puede hacer méritos, por eso nadie la puede alcanzar, por eso nadie se puede salvar. Por eso ser salvo por gracia es todo lo opuesto a ser salvo por obras o por méritos. Y en ocasiones podemos pensar, bueno, pero yo amo a Dios. Y puede ser. Pero recordáis la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, que aquí creo que habéis estudiado ya. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Bueno, a lo mejor yo he podido hacer algo. Fijaros, palabras de Jesús, Juan 5, 21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Bueno, pero a lo mejor en algún momento yo he podido pensar algo bueno. Juan 6, 63 al 65. El Espíritu es el que da vida. La carne, yo, tú, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de entre vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Por eso él decía, versículo 65, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. De nuevo, esto es la gracia. Si has sido salvado, si yo he sido salvado, no ha sido por mérito mío, no ha sido por mi intelecto, no ha sido por mi espiritualidad, no ha sido por ninguna de mis bondades, sino que ha sido única y exclusivamente por gracia. Por gracia. Por eso el énfasis de la salvación por gracia está en el autor y no en el receptor. Yes. Y ahora entendéis por qué cantamos canciones que adoran a Cristo. Y ahora entendéis por qué no cantamos canciones que se centran en nosotros mismos. Y ahora entendéis por qué buscamos leer en la palabra de Dios donde es Dios el que es exaltado. Y ahora comprendéis por qué queremos plantar una iglesia bíblica donde la palabra sea el centro y no el hombre sea el centro. Porque somos salvos por gracia. No por nada que nosotros podamos hacer o hubiésemos podido hacer. El énfasis de la salvación por gracia está en el autor de la salvación, nunca en el receptor de la salvación. De ahí ¿qué efectos tiene esta gracia? El primero de ellos es precisamente la salvación, trayendo salvación a todos los hombres. Y es muy interesante esta frase que utiliza aquí Pablo escribiendo a Tito, porque la gracia de Dios hizo su aparición trayendo salvación. La gracia vino a rescatar al hombre del mal más grande posible, de un mal del cual él mismo no puede salir por sí mismo, de una situación donde no existe ninguna salida, donde no existe ningún atajo, donde no hay nada que el hombre pueda hacer para salir de esa situación en la que se encuentra dominado por el pecado.
la maldición de Dios sobre el pecado, es decir, una eternidad de condenación apartada de Dios, pero la gracia va más allá al quitar esta maldición porque incluye la bendición más grande posible, que es la salvación por la eternidad. Y ahora la pregunta es, ¿para quién es esta salvación? ¿Para quién es esta salvación? Porque aquí Pablo nos está diciendo que es para todos los hombres. Así que tenemos que hacernos alguna pregunta. ¿Significa esto que al final Dios es bueno? Y por lo tanto, a pesar de que hayas hecho lo que hayas querido en tu vida, cuando te presentes delante de Él, como Dios es este Dios bueno, bonachón, va a decir, va, venga, tira para el cielo, anda, que es que con toda la que has liado, pero bueno, venga, sigue. ¿Significa que Dios va a salvar a todos los hombres? No, porque entonces Dios dejaría de ser justo. No, porque entonces Dios dejaría de ser misericordioso. No, porque entonces Dios no estaría ejercitando su gracia. Entonces, ¿qué significa a todos los hombres? Y el propio contexto de Tito, y concretamente del capítulo 2, es suficiente para entender y comprender esta expresión. Fijaros, el capítulo 2 ha utilizado la estructura de la familia de la época. Se ha dirigido a los ancianos y ancianas, hombres y mujeres maduros, a jóvenes, hombres y mujeres jóvenes en su edad, e incluso a los que no eran ni tan siquiera considerados como personas, como eran los siervos o los esclavos que formaban parte de esta unidad familiar. Así que hombre o mujer, maduro o joven, rico o pobre, considerado persona o no considerado persona en aquella época, todos somos culpables delante de Dios. Por eso es necesario que la gracia de Dios se manifieste trayendo salvación a todos los hombres, no solo a los varones maduros, no solo a las mujeres maduras, no solo a los hombres jóvenes, no solo a las mujeres jóvenes, y no incluso a los que están viviendo la peor situación en esta vida, como en este caso, en el siglo I, eran los esclavos. Sino que la salvación de Dios, la gracia de Dios se manifiesta salvando a todo tipo de hombres, todo tipo de personas. Todos son culpables y todos necesitan la gracia de Dios para ser salvados. De hecho, todos lo explicará también, no solo anteriormente, con el ejemplo que ha utilizado, sino incluso también posteriormente, en el versículo 12, cuando se refiera, en este caso, a nosotros, los que Dios ya ha salvado, nosotros. En otras palabras, la gracia de Dios no distingue entre sexo, edad, ni condición social, sino que es suficiente para salvar a cualquier tipo de hombre, ya seas el rey de España, ya seas el ministro, ya seas el último barrendero del pueblo más pequeño de España, ya tengas 100 años, ya tengas edad suficiente para comprender el Evangelio, ya seas hombre, ya seas mujer, ya seas alto, ya seas bajo, ya peses 50 kilos o más de 50 kilos. El propio contexto del capítulo 2 es suficiente para entender esta realidad de la gracia de Dios. Pero si tenéis alguna duda más, Mateo 20-28, primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 10, Juan capítulo 6, Romanos capítulo 10, y como estáis estudiando Romanos vais a tener mucho cuando sigáis martes más martes para entender y comprender la realidad de la gracia de Dios y su salvación. Por eso el primer efecto de la gracia de Dios que se ha manifestado es precisamente la salvación. La salvación. Y Pablo ha explicado qué es y en qué consiste el ser salvo por gracia. Y ahora la pregunta viene a ti. En un nivel personal. ¿Eres salvo por gracia? ¿Has sido salvado por gracia? Pero esa es la pregunta más importante. Es mucho más importante que comenzar con una dieta el 2024, es mucho más importante que aprobar el curso, incluso.
Es mucho más importante que tener un buen trabajo. Es mucho más importante que tener unos buenos estudios. Es mucho más importante incluso que formar una familia. Has sido salvado. Esta es la pregunta que tienes que contestar en esta mañana. ¿Por qué? Porque tienes que venir a Cristo, porque Cristo es la respuesta. Fijaros, cuando también Pablo está escribiendo la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, les recuerda que fue este Cristo el que ocupó el lugar de sus hijos precisamente en la cruz. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y al igual que Jesús no se quedó en ese pesebre siendo un bebé, tampoco se quedó colgado en la cruz, ni se quedó tampoco en la tumba, sino que al tercer día fue resucitado. Y de esta manera Dios estampó su sello de conformidad en el sacrificio de Cristo. La tumba está vacía. La cruz está vacía. El pesebre está vacío. Así que como pecador no te queda más que dar dos pasos, y uno es arrepentirte y el otro es creer. Dar gracias a Dios por esta gracia inmerecida. Fijaros cómo se lo recuerda en este caso también Pablo, escribiendo la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. Y si no has venido a Cristo, si Dios todavía no ha hecho una obra de salvación en tu vida por gracia, entonces estás en peligro de muerte eterna. Entonces el destino que te espera después de esta vida, que es el prólogo. ¿Alguien se ha leído un libro entero alguna vez? Más de uno, más de dos, más de... Espero que sí, ¿no? ¿Cuánto dura el prólogo? ¿Cuánto dura la introducción? ¿3, 4, 5 páginas? ¿Y el resto del libro? Pensad así. Nuestra vida, aunque hoy te parezca que de año en año pasan siglos, nuestra vida es el prólogo. Y el resto del libro es la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? No pelees contra este concepto de la gracia de Dios. Palabras de Spurgeon, dijo que la naturaleza humana siempre ha peleado contra la gracia y siempre lo hará. ¿Por qué? Porque la gracia nos desnuda. Porque la gracia de Dios hace ver que no hay ningún mérito en nosotros. Porque la gracia de Dios nos hace apuntar y ver a un Dios que es 3 veces santo, al que nos podemos presentar delante de Él simplemente por medio de su obra de gracia a través de la persona de Cristo. Y si nos presentamos delante de Él, lo que vamos a hacer es cavar el hoyo más profundo, porque ni tan siquiera tumbándonos en el piso somos dignos de presentarnos delante de Él. Y si pudiésemos cavar 10 metros para abajo, 10 metros para abajo que cavaríamos para tumbarnos ahí, porque no podemos presentarnos delante de un Dios que es 3 veces santo. Pero lo hacemos no en nuestros méritos, no es nada que nosotros hayamos podido hacer, no es nada que nosotros hayamos podido presentar, sino en los méritos, en la gracia manifestada de Dios mismo a través de Cristo. Por eso no sigas peleando y descansa, abraza la gracia de Dios en la persona de Cristo. Y si ya estás disfrutando de la gracia y de esta salvación, no prediques otro evangelio distinto al de la gracia de Dios en Cristo. No agües el evangelio, no edulcores el evangelio, no rebajes el evangelio, no humanices el evangelio, no pongas los acentos donde Dios no pone los acentos. Predica el evangelio de la gracia. Así que fijaros, hemos visto cómo Pablo nos ha presentado el primer efecto, esta salvación, y lo que implica ser salvo por gracia. Y ahora vamos a ver el segundo efecto. Y el segundo efecto, y siento tener que ilustraros con la propiedad conmutativa. A ver los estudiantes, ¿qué es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa dice que el orden de los factores no altera el producto.
5 más 2 son 7, al igual que 2 más 5 son 7. Y lo mismo sucede también con las multiplicaciones. Pero esto solo ocurre, gracias a Dios, en las matemáticas. ¿Qué pasa si al montar un mueble te saltas un paso? A que el orden es importante. Porque no vas a poder seguir adelante o te va a quedar algo parecido a un mueble, pero no a ese mueble. ¿Qué sucede si fríes antes de empanar la comida? Que no va a quedar empanada. ¿Qué sucede si te vistes y luego decides ducharte? Hay un orden. Por eso esta propiedad conmutativa solo funciona en las matemáticas. Y hay un orden que hay que respetar. Y este es el mismo orden que Pablo está respetando. Fijaros, primero la salvación y después, segundo efecto de la gracia de Dios en la vida de sus hijos, que te va a ser útil hoy, a ti, a tu familia y también a tu iglesia. Segundo efecto será la santificación. La santificación. Y fijaros cómo la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación, y ahora la otra cara de la misma moneda, Pablo va a explicar cómo la gracia de Dios nos enseña a vivir en este mundo. Y cuando encontréis la palabra santificación, yo sé que enseguida cuando escuchas santificación, lo primero que viene a tu mente, ¿qué es? Yo fui a un colegio de curas, entonces no os tengo que decir qué es lo primero que viene a mi mente, ni las misas que me tuve que tragar, ni el ir a la iglesia y ver los santos ahí puestos con el halo o las diferentes pinturas en la iglesia. Y cuando pensamos en la santificación, en la santidad, por lo menos en mi caso, siempre se me va a la mente a esos santos. Y tengo que enseñarme a mí mismo, no. La santificación es cómo vivo en este mundo. La santificación es cómo vives en este mundo. La santificación de tu familia significa como familia, cómo vivís en este mundo. La santificación de la Iglesia Bíblica en Santiago significa cómo vive la Iglesia en este mundo. Esto es la santificación. Y es importante, primero hay que ser salvado y después hay que vivir de la manera acorde. Por eso, en el versículo 12, fijaros cómo empieza Pablo explicándoselo a Tito. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, que vivamos en este mundo como sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, y aquí está hablando de la eternidad, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Fijaros, la santificación en este mundo, la manera en la que vivimos, tiene 3 aspectos que debemos notar. 1, cómo vivir en el mundo, versículo 12. 2, cómo vivir con la vista puesta en la eternidad, versículo 13. 3, cómo vivir con una identidad nueva, versículo 14. Cómo vivir en el mundo, versículo 12. Cómo vivir con la vista puesta en la eternidad, versículo 13. Cómo vivir con una identidad nueva, versículo 14. Por eso la palabra clave aquí es enseñándonos. Continuamente enseñándonos. Y esta es la misma idea. ¿Cuántos de aquí sois padres? ¿Cuántos de aquí habéis educado a vuestros hijos? A que nadie se ha sentado con ellos por la noche al lado de su cama y ha cogido el diccionario de la Real Academia de la Lengua y ha empezado por la A hasta la Z y le ha dicho, hijo, ya conoces todo lo que tienes que conocer. A que nadie de vosotros ha cogido la Enciclopedia Británica y ha comenzado por el tomo 1, se ha sentado con su hijo y se lo ha leído hasta el final y le ha dicho, hijo, ya conoces todo lo que tienes que conocer. El proceso de enseñar a tu hijo comienza en el momento de su concepción y termina en el momento en el que el Señor te llama a su presencia, a ti o a Él. Un padre va a ser un padre
hasta que el Señor lo llama a su presencia. Es verdad que en cada fase vamos a tener que operar de una manera diferente en función de la edad, en función de la madurez de los propios hijos, pero es un proceso continuo y continuado. Y lo mismo sucede con la santificación, con la manera en la que vivimos. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos, tenemos que enseñar a nuestra familia, tenemos que enseñar a nuestra iglesia a vivir de la manera adecuada. Por eso es importante la manera contundente en la que Pablo señala enseñándonos. ¿Qué nos enseña continuamente la gracia? La gracia nos enseña continuamente precisamente esta santificación, que no es un concepto etéreo, sino que tiene que ver en cómo vives en esta vida. Y concretamente, cómo vives en este mundo, versículo 12. Fijaros, primero, hay cosas que no debes hacer. Hay cosas en este mundo que no debes hacer. ¿Cuáles son? La impiedad y los deseos mundanos. Y luego hay cosas que sí que debes hacer. Vivir en este mundo de una manera sobria, justa y piadosamente. Así que Pablo comienza recordándole a Tito que si ha sido salvo por gracia, entonces tiene que vivir de una manera con cosas que no debe hacer y con cosas que sí debe de hacer. ¿Qué cosas no debe hacer? Negando la impiedad y los deseos mundanos. Es decir, en otras palabras, cómo vivir en este mundo sin contaminarse de este mundo. Cómo vivir en el fango sin salpicarte. Cómo cruzar el río sin mojarte. ¿Y cómo se hace? Pablo nos responde, negando. En este caso utiliza la misma palabra de rechazar. Y la idea es la misma idea que hizo Moisés cuando rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Esa es la misma idea. ¿Legítimamente podía hacerlo? Sí. ¿Legalmente podía hacerlo? Sí. Pero él supo rechazar, vivir de una manera adecuada conforme a su nueva identidad en lugar de seguir con la identidad adecuada. Y esto es algo que tú mismo tienes que hacer. Esto es algo que tú mismo tienes también que poner a vivir. No va a salir de ti. Va a necesitar esfuerzo. Va a necesitar que vivas centrado en la palabra de Dios. Va a necesitar que tengas un acuerdo con tu familia también para que te ayude a vivir de esta manera. Vas a necesitar también la ayuda del resto de los hermanos de tu iglesia para poder vivir de esta manera. Negando la impiedad y negando los deseos mundanos. Y es que no va a salir de ti. Tienes que evitar estos deseos mundanos, esta transgresión deliberada de las órdenes, esta impiedad, esta avaricia que tienen los adversarios, esta manera en la que el resto de tus amigos van a vivir, ya sea en el trabajo, ya sea en el instituto, haciendo cosas que sabes que no son adecuadas, desde la mentira hasta el pecado, ya sabéis que es infinito. De esa manera tú no puedes vivir. Da igual cómo vivan tus compañeros de trabajo, da igual cómo vivan tus compañeros de clase. Ahora, ¿cómo sí debes de vivir? Fijaros, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa sobria? Sobrio significa con un equilibrio entre lo personal, en todas las facetas de tu vida. Una persona sobria es una persona que no tiene caretas. Es relativamente fácil tener el maletero del coche lleno de caretas. Y cuando es domingo, aparco en las proximidades del hotel, abro el maletero y busco la careta del domingo. Y me pongo la careta del domingo. Hola, hermanos. ¿Cómo estáis, hermanos? Y llego al coche y me la quito y ya me pongo otra careta. Y llego al instituto y me pongo otra. Y llego al trabajo y me pongo otra. Eso no es vivir de una manera sobria. Vivir de una manera sobria es una manera equilibrada, sin caretas, con la misma realidad, todos los días, sin dobleces. De una manera justa, es decir, con ese mismo equilibrio también hacia los demás. No practicamos el por el interés te quiero, Andrés. No te rasco la espalda porque tú me vas a rascar la espalda. No me hago amigo tuyo porque tu casa es más grande y tiene piscina.
sobria, justa y piadosamente, es decir, también con un equilibrio hacia Dios y sus cosas, teniendo claro que Dios es el objetivo final de mi vida. Teniendo claro que tengo que vivir de una manera que dé gloria a Dios, que tengo que hacer que mi familia viva de una vida que dé gloria a Dios, que tengo que hacer en la parte que me corresponda, que la iglesia en la que formo parte también viva de una manera que dé gloria a Dios. ¿Y cuándo tengo que comenzar a vivir así? No el 1 de enero del 2025, sino hoy. Ya, ahora, es el momento. Si Dios te ha salvado por gracia, tienes que vivir de una manera acorde con la gracia. Y en esto consiste precisamente en vivir de una manera continuada, evitando una manera de vivir y buscando vivir de la manera adecuada a Dios. ¿Cómo vivir en este mundo? Versículo 12. ¿Cómo vivir con los ojos puestos en la eternidad? En segundo lugar, versículo 13. No solo has de vivir en este mundo, sino que has de vivir en este mundo con tu objetivo en la vida eterna. El objetivo no es tener aquí una casa con piscina. El objetivo no es tener aquí un Mercedes, el objetivo no es tener 14 hijos, el objetivo no es tener 15 ceros en la cuenta bancaria. El objetivo no es lograr una educación universitaria, el objetivo no es tener 20 másters, el objetivo no es tener 2 doctorados. El objetivo es llegar a la vida eterna. Ese es el objetivo. Por eso Jonathan Edwards dijo que quería que Dios le ayudase a vivir con la eternidad grabada en sus ojos. ¿Qué significa esto? Que todo lo que hagas en esta vida, la manera en la que estudies, la manera en la que camines, la manera en la que hables, la manera en la que vivas, sea todo con esta última visión que tiene que ver con la eternidad y con el impacto de la eternidad en esta vida. Tenemos que vivir aquí como cuando vas de viaje. Cuando vas de viaje, si vas en coche y llegas a la gasolinera, a que a nadie se le ocurre cuando vas a repostar, abrir el capó y empezar a sacar toda la ropa y poneros cómodos en la gasolinera. ¿Por qué? Porque la gasolinera, ¿qué vas a hacer? Llenar el tanque de gasolina, llenar el depósito y seguir tu camino. A que cuando vas de vacaciones y, si Dios lo permite, vas a un hotel, a nadie se le ocurre cambiar los muebles del hotel. ¿Por qué? Porque no es tu casa, porque estás simplemente de paso. A que cuando vas a casa de tus abuelos, de tus tíos, de tus primos, de quien sea de tus amigos, y vas a pasar las vacaciones o vas a pasar una semana o Semana Santa, lo que sea, a que a nadie se le ocurre cambiarle los cuadros, ni mover el sofá de sitio. ¿Por qué? Porque estás de paso. De esta misma manera es en la que tenemos que vivir aquí, en esta vida y en este momento en el que estamos viviendo. Lo importante, hermanos, está al otro lado de la meta, que es la vida eterna. Esa es la vida real. Esa es la vida importante. Aquí estamos de paso. Aquí tenemos que dar los pasos, nunca mejor dicho, adecuados para poder vivir en esa vida. Por eso comienza Pablo recordándole que tiene que estar aguardando. Y este es el énfasis, debes de poner de tu parte, tienes que esforzarte en vivir con esa visión de la vida eterna. No sé si alguno de los que estáis aquí habéis pasado por el trago de perder a un ser querido. ¿Qué se lleva ese ser querido a la vida eterna? ¿Os habéis parado a pensar? ¿Dónde se queda su ropa? ¿Dónde se queda su dinero? ¿Dónde se quedan sus hijos? ¿Su marido? ¿Sus bolsos? ¿Su amor? ¿Su conocimiento? ¿Qué pasa a la línea de la vida eterna? Ahí es donde hay que invertir, en lo que pasa la línea de la vida eterna. Si Dios te ha dado un hijo o una hija, hijos, hijas, tu mayor preocupación es que Dios los salve, para que puedan cruzar la línea de la vida eterna. Si Dios te ha colocado en esta
iglesia, tu mayor objetivo es que los que el Señor te ha colocado a tu lado puedan cruzar esa línea de meta en la gracia de Dios. Esa es la esperanza bienaventurada. Y es bienaventurada porque imparte bendición, porque otorga felicidad, porque otorga placer, porque otorga gloria. Poder vivir con nuestras mentes, no centrados en los problemas que tenemos aquí, no centrados en las realidades que tenemos aquí, sino lo que nos espera por la gracia de Dios cuando crucemos la meta al otro lado. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Una prueba irrefutable de la deidad de Jesús. Jesús no es un hombre bueno, Jesús no es simplemente un profeta, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la gracia manifestada, el único camino por el cual puedes cruzar esa meta con seguridad. Por eso, queridos hermanos, predicamos a Cristo. Y no predicamos otras cosas. ¿Estás viviendo así? ¿Estás viviendo anhelando la eternidad? ¿Oras cada día pidiendo que Cristo arrebate a su iglesia? ¿Vives esperando ese momento de poder cruzar la meta? ¿Victorioso en los méritos de Cristo? Porque eso te va a ayudar a vivir en este mundo de la manera adecuada, purificarte en este mundo de la manera adecuada y, en tercer lugar, versículo 14, vivir con una identidad nueva. Fijaros, has de vivir en este mundo de una manera diferente, has de vivir en este mundo con un objetivo diferente al de tus amigos, al de tus compañeros. Y, en tercer lugar, has de vivir con una identidad nueva. Versículo 14. Este Cristo, nuestro Salvador, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Y es que este gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, se dio a sí mismo por nosotros. Y aquí ya está explicando todos que vimos en el versículo 11. Es una referencia al sacrificio en la cruz de Cristo, un sacrificio personal, suficiente, necesario, objetivo, voluntario, expiatorio, propiciatorio, sustitutivo y eficaz, por el cual Cristo se entregó por sus hijos en la cruz. Y de esta manera, Efesios 2:16, reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Para redimirnos, para volvernos a comprar, para rescatarnos, de donde nosotros no podíamos salir. Y esta es una palabra preciosa en la cual no solemos invertir mucho tiempo. Redimir. Os voy a poner un ejemplo. En las batallas, en el momento en el que se escriben esta carta en el siglo I, no matabas y arrasabas a todo el mundo, sino que buscabas una ganancia doble. A aquellos que eran los generales, a aquellos que eran las cabezas, procurabas no matarlos, sino llevártelos contigo. Una vez que acababas precisamente con esa ciudad, una vez que acababas con la resistencia de esa ciudad, una vez que acababas con ese ejército, lo primero que hacías era despojarlo. Te quedabas con todas sus cosas. Y en segundo lugar, buscabas optimizar tus ganancias pidiendo un rescate, una redención por su general. Normalmente los generales eran personas pudientes, eran personas que venían de familias ricas. Entonces, ¿por qué matarlo si vas a poder obtener más ganancia por medio de esta redención? ¿Y qué familia no daría lo que fuera por poder redimir a cualquiera de los suyos? Y esto es lo que Dios hace en la persona de Cristo. Nosotros hemos sido esclavos que hemos escupido en la cara de nuestro Señor, que es Dios, por medio de nuestro pecado. Hemos corrido en la dirección contraria, hemos sido apresados y estamos al lado del puesto de las verduras para ser vendidos como esclavos, y llega el que ha sido nuestro Señor y en lugar de comprarnos para castigarnos con la muerte, que es lo que necesitamos, nos paga por medio de la sangre de su Hijo y nos da una herencia mayor, igual, similar a la de su propio Hijo
por medio de la propia vida de su Hijo. Esto es la gracia. Y esta es la redención. Y esto lo que te otorga es una nueva identidad. Ahora eres hijo del Altísimo, comprado a precio de sangre. Por lo cual no puedes vivir como vivías antes. Se ha purificado para sí un pueblo para buenas obras. Y fijaros cómo el orden nuevamente es el correcto. Primero salvación, después santificación y después vienen las buenas obras. ¿Habéis visto cómo no está primero el carro y después el burro? No somos salvos por las buenas obras. Las buenas obras son el fruto posterior, final, que viene después de haber sido salvado, de haber sido redimido, de haber ejercitado esa gracia, de haber podido vivir una vida de acorde por medio de la santificación. Entonces viene el fruto, que son estas buenas obras. Buenas obras que certifican que esta salvación, por medio de la gracia y esta santificación posterior, ha llegado a buen fruto. Por eso hacer buenas obras es el resultado de la salvación, no es la causa de la salvación. La causa de la salvación es la gracia de Dios. Por eso Pablo te recuerda o te ha recordado hoy estos dos efectos de la gracia de Dios en la vida de sus hijos, para que te sean útiles hoy a ti, a tu familia y a tu iglesia, y también con vistas a la vida eterna. Esta salvación y también esta santificación. Así que Dios salva por gracia y te ayuda también en tu santificación por gracia. Por eso tienes que mantener firme esta realidad en tu mente. Que el 2024 esté marcado no por una dieta, no por el gimnasio, no por otros objetivos que se quedan a este lado de la eternidad, sino que podamos pensar en lo individual como personas, que puedas hacer que tu familia piense y también que tu iglesia esté centrada en la gracia de Dios. Una gracia de Dios que salva, una gracia de Dios que te ayuda a vivir de la manera adecuada. Vamos a orar. Padre, gracias por estos dos efectos de la gracia de Dios en la vida de sus hijos. Gracias porque son útiles hoy, tanto a nivel personal como a nivel familiar y especialmente también como iglesia. Gracias también porque nos ayudan a pensar en la eternidad. Y gracias por esta salvación y gracias también por esta santificación, el poder vivir en este mundo con una identidad nueva, el poder vivir en este mundo de una manera adecuada y sobre todo el poder vivir en este mundo con nuestra mente en la eternidad. Gracias por Cristo y gracias por su salvación, y nuestra oración es que tú traigas salvación por medio de tu gracia a aquellos que todavía no han sido salvados, y que también nos ayudes a los que tú ya has salvado a predicar esta realidad y vivir esta realidad. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.